Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer 3 son para armonizarnos y comenzamos. Om. 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 Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista. Vamos a continuar con esta historia que comenzamos el sábado pasado, de esta historia de Shivata, el mendigo que con su poder mental lo que imaginaba lo creaba. Y hoy vamos a continuar con esta historia, donde Rama le empieza preguntando a Vasista sobre lo relatado el sábado pasado. Página 391. Vamos a leer 4 páginas. Y dice así. En este momento a Rama le asaltó una duda. ¿No eran Shivata y los demás simples objetos soñados por el mendigo? ¿Cómo pudieron convertirse en seres reales? Vasista respondió con una ligera sonrisa. Abandona la idea de que la imaginación es algo real. Cuando has perdido esta ilusión, lo que queda es la conciencia infinita. Lo que estás viendo en los sueños y crees que es real, lo sigues siendo en todo momento. Como un viajero siente que las diversas experiencias que ha tenido en lugares distintos son reales en relación con cada lugar donde han sucedido. En el corazón de la conciencia infinita existen todas las cosas y nosotros experienciamos lo que vemos en él. La naturaleza ilusoria de estas formas pensadas solo puede ser comprendida por la práctica intensa del yoga y no de otra manera. Por medio de esta práctica, el señor Shiva percibe cualquier cosa en cualquier momento y lugar. Los objetos aprehendidos por la mente no pueden ser percibidos si no se aprehende al mismo tiempo la propia percepción, que es lo que concede existencia al objeto. Lo que uno desea solo se materializa cuando el ser interno de uno mismo está absolutamente decidido a ello. El que se concentra totalmente en un objeto lo conoce perfectamente, tanto si es un objeto exterior como si es imaginario o soñado. Si no se produce una concentración unidireccional de este tipo, no podemos ser conscientes del objeto y éste desaparece. Con ese tipo de concentración en un punto, fue como el mendigo se transformó en Rudra y en los otros seres. Cada uno de ellos tenía su propio mundo, y hasta que la conciencia de Rudra no despertó en ellos, no se conocieron uno a otro. Iban transformándose en distintos seres de un modo inconsciente por la mera voluntad de Rudra. Por medio de una concentración unidireccional e intensa sobre una idea, se puede alcanzar el fruto de esa idea y se puede llegar a ser un hombre ignorante o un hombre de conocimiento. Por este tipo de meditación uno puede convertirse en una divinidad o en un ser humano y funcionar a tenor de la naturaleza elegida. La conciencia infinita, que es el verdadero ser de todas las cosas, es omnipotente, pero el Jiva, que en esencia es idéntico a ella, solo posee las facultades apropiadas a la idea que ha concebido. Por tanto, en función de la naturaleza imaginada, el Jiva puede disfrutar de diversos poderes limitados o ilimitados. La conciencia infinita puede contraerse o expandirse sin límites, de modo que el Jiva obtiene todo lo que pretende. Los yogis que han adquirido poderes sobrenaturales o siddhis manifiestan estos poderes en cualquier parte y cuando se trasladan de un lugar a otro,
estos poderes parecen crecer y multiplicarse, como el famoso Kartavirya despertaba temor en el corazón de los hombres sin moverse de su casa. De forma semejante, el señor Vishnu, sin salir de su morada, se encarna en seres humanos de este mundo. E Indra, sin dejar su residencia celestial, está presente en todos los sitios donde se practican ritos en su honor. En respuesta a la invocación de los devotos, el señor Vishnu, que solo es uno, aparece simultáneamente en 1000 lugares diferentes ante sus fieles. Del mismo modo, Shivata y los otros seres que solo eran criaturas de la imaginación del mendigo, animados por la conciencia de Rudra, vivían en casas diferentes y operaban en cada una de ellas a tenor de su naturaleza. Desempeñaban distintos papeles durante un tiempo y luego volvían a la morada de Rudra. Todo esto no era más que una ilusión momentánea en la conciencia del mendigo, aunque se manifestaba como si fueran objetos diferentes y separados de él. El nacimiento y muerte de todas las criaturas solo ocurre en la conciencia infinita, o mejor dicho, parece que ocurre así. Primero imaginan la diversidad de este mundo objetivo y luego regresan a la unidad del ser. Cuando mueren, imaginan otro estado de existencia del que ellos mismos están ausentes, que surge ante ellos como si fuera algo independiente de su mente. Hasta la realización de la liberación, los seres encarnados sufren un dolor incomprensible e inevitable. Te he contado una historia que puede ilustrar esta verdad. Este es el destino del mendigo y de todos los seres vivientes. El ser que olvida su inseparabilidad del Ser Supremo imagina que sus ideas son independientes de la conciencia y completamente reales y sustanciales en sí mismas. Va de un sueño a otro hasta que abandona esta falsa idea de ser un cuerpo. Rama exclamó entonces maravillado: ¡qué sorprendente historia! Dices que todas las cosas que se conciben como reales se experiencian como tales. Te lo ruego, dime si ese mendigo existe todavía en alguna parte. Vasista respondió lentamente: más tarde responderé a tu pregunta, porque ahora es el momento de realizar los cultos del mediodía. La asamblea de sabios se retiró a realizar las oraciones correspondientes a esta hora del día. Más tarde, volvieron a reunirse en el salón del trono para seguir escuchando el discurso de Vasista, que comenzó de este modo. La búsqueda del mendigo. Con ayuda de mi ojo de la sabiduría, querido príncipe, he entrado en profunda meditación y he buscado al mendigo por todo el universo, pero no he podido encontrarlo. ¿Cómo puede nuestra propia imaginación parecer real y exterior a nosotros mismos? Entonces me he desplazado al norte, hacia el país de los Jinas, China, en una populosa ciudad llamada Vihara por sus habitantes. Vivía un monje llamado Dirgadrilla, de cabeza completamente plateada por el tiempo, que se hallaba en profunda meditación. Ni sus propios asistentes entraban en aquel recinto, temerosos de interrumpir sus profundos samadhis que solían durar 21 días. Aquel día era el último de su prolongada meditación. Acá hay una cita del editor del libro que dice que hay una tradición yógica que dice que si un hombre prolonga su samadhi más de 21 días, desencarna, ¿no? Aunque desde un punto de vista había estado 21 días meditando, desde otro habían transcurrido miles de años, porque las escalas del tiempo solo son ideas que surgen en la mente. Vi que aquel monje había vivido en otras épocas y que en aquella seguía siendo un monje mendicante. Con todos los recursos y facultades que estaban a mi disposición, penetré en el corazón de su creación buscando al otro mendigo del que hemos hablado. Y por fin le encontré, pero no estaba en este universo, sino en otro casi exactamente igual a este, pero creado por otro Brahma. Hay muchos Brahmas,
y seguirá viéndolos en el futuro. En esta misma asamblea hay muchos sabios y santos brahmanas que mantienen la idea de ser otros seres en mundos distintos a este. Esa es la naturaleza de Maya. Algunos de estos seres son semejantes al que ahora los está imaginando y otros muy distintos a ellos, o simplemente parecidos. Así es la prodigiosa Maya que tanto desconcierta al género humano. Aunque está claro que esas creaciones imaginarias no existen ni actúan realmente, pues solo son ilusiones que aparecen y desaparecen continuamente. Además, ¿qué son 21 días y qué es un siglo? Es pavoroso ponerse a pensar en este terrible juego de la mente. Todo esto es apariencia que se abre por la mañana como la flor de loto y manifiesta esta diversidad como un capullo de loto abierto y fragante. Todo brota en la pura conciencia infinita, aunque se manifiesta como una apariencia impura. Cada cosa parece como si estuviera fragmentada y al final de esa fragmentación sufre nuevas y extrañas divisiones. Ya te he dicho que todo ello es relativamente real y no completamente irreal, porque todas estas ilusiones se manifiestan en el todo. La causa permanece en la causa. En aquel momento el rey Dasarata dijo: dinos dónde está meditando ese monje mendigo y al momento enviaré a mis soldados para que le saquen de su estado y le traigan a nuestra presencia. Vasista respondió: Rey, el cuerpo de ese mendigo ya ha perdido la vida y no puede ser resucitado. Su jiva ha alcanzado la iluminación y no puede volver a sufrir las experiencias de este mundo objetivo nunca más. Sus propios discípulos llevan un mes sentados a su puerta esperando verle reaparecer, siguiendo sus instrucciones. Cuando entren, encontrarán que ha abandonado su cuerpo y tendrán que buscar otro maestro que lo sustituya. Esta Maya tiene cualidades limitadas y limitantes. Como la ignorancia es prácticamente imposible rebasarlas, pero son superadas fácilmente con el conocimiento de la verdad. Ver un brazalete en el oro es una percepción errónea. La causa de esta percepción equivocada es precisamente la mera apariencia del objeto, en este caso el brazalete de oro. En el mismo sentido, Maya es simplemente una palabra o forma de hablar. Su apariencia tiene con el Ser Supremo la misma relación que una ola con el océano que la sustenta y conforma. Cuando vemos esta verdad, la apariencia objetiva deja de ser una ilusión y se transforma en lo que verdaderamente es, a saber, mera apariencia y no realidad, que solo pertenece al ser que le sirve de base. Este largo sueño del mundo objetivo solo parece real a causa de la ignorancia, avidya, única responsable del nacimiento del jiva. Cuando se comprende y se realiza la verdad, se ve que todo esto es el propio ser y ninguna otra cosa. Sea cual fuera el pensamiento que tengamos en la mente, lo que aparece en ese pensamiento solo es el ser. El universo solo es el resultado de los pensamientos de innumerables individuos o jivas. La idea primordial concebida por Brahma es experienciada por el jiva como si fuera una sólida realidad. Cuando uno alcanza la pureza de conciencia del propio Brahma, contempla todo esto como un sueño prolongado y poco menos que absurdo. La noción de objeto da origen a la mente, al olvidar la conciencia infinita. Más tarde sufre múltiples experiencias y modificaciones. ¿Pero es esa mente realmente independiente del Ser Supremo? ¿No es acaso el mismo ser que se olvida a sí mismo para ver los objetos? El jiva, el cuerpo y todo lo demás no son sino reflexiones o apariencias del Ser Supremo. Todos los movimientos del universo ocurren en la única conciencia infinita, que solo es conciencia y nada más que conciencia.
No hay movimiento ni ausencia de movimiento. No hay uno ni muchos. Lo que es como es. La diversidad surge en el estado de olvido y se desvanece cuando comenzamos la investigación. El investigador existe sin duda alguna y este es el estado supremo. La paz se manifiesta como mundo, solo es este mundo ilusorio. La ignorancia es irreal, no existe un espectador separado de lo contemplado y del acto de contemplar. La mente imagina un defecto en la luna, pero la luna no tiene ese defecto. El cuerpo, manifestación objetiva de la conciencia infinita, no es otra cosa que conciencia. Por medio del silencio, de la meditación profunda, querido Rama, debes permanecer firmemente establecido en el estado de ausencia de movimientos de la mente. Sairam, acá hacemos el corte de la lectura del día de hoy. Te vamos a dar paso a Albina, después a Marcos Erice. Cuando hoy a la mañana le daba una lectura rápida, y sin pensarlo, recuerdo que el sábado pasado hablé de multiversos, porque ahora está de moda en todo lo que es Disney y esto del hombre araña, que aparecen 3 hombres araña distintos actores en una misma película y hablan del multiverso, y digo, estos locos de Hollywood se están basando también en estas teorías, ¿no? Que parece tan novelesco. Y después lo otro que me resonaba, Albina, es lo que siempre nos dijo, que nos convertimos en lo que creemos ser y todo lo que creemos lo creamos. Así es. Adelante, Albina, adelante. Bueno, Sairam. En realidad, Vasista va dando vueltas y vueltas siempre en lo mismo para que lleguemos a tener una comprensión total y no solo parcial. A mí me resulta sencillo, pero sé que no es fácil, porque fueron años también. Yo me imagino este universo, los universos dentro de la conciencia infinita, como pompas de jabón que surgen y desaparecen en instantes. Y aquí nos damos cuenta lo relativo que es el tiempo, que aquí habla también de eso, porque fíjense que hasta para nosotros puede ser relativo. Si estamos felices, pasa rápido. Si estamos de vacaciones, pasa rapidísimo. Pero si estamos en una sala de espera o en algún otro lugar siempre esperando algo, parece que no pasa nunca. O sea que depende de la actitud de ese momento. Y voy a retomar un punto que es el comienzo mismo. Abandona la idea de que la imaginación es algo real. Y claro, a mí a esta altura, disculpen, me resulta fácil ya comprenderlo, porque ¿de dónde viene la imaginación? De la mente. Y sabemos que todo es irreal. Pero también, en mi caso, siempre hablo de mi caso, utilizo la imaginación, porque si no, no podría comprender todo esto. Y hasta llegar al punto que tendría que llegar, que dice, cuando has perdido esta ilusión, refiriéndose a la imaginación, lo que queda es la conciencia infinita. Y como decía antes, me imagino todo dentro de la conciencia infinita. Entonces, todo, absolutamente todo,
está dentro de ella. No escapa nada, solo la parcialidad de nosotros mismos, digamos, de esa ignorancia, hace que veamos todo separado y que a lo mejor la conciencia infinita está en un lugar y mucho más lejos. Y en el final de ese párrafo dice, en el corazón de la conciencia infinita existen todas las cosas. Y nosotros experienciamos lo que vemos en ella. A mí eso me llevó en el corazón de la conciencia, ¿no? Me llevó a pensar muchas veces, ¿cómo puede ser que nosotros experienciemos todo lo que vemos en la conciencia infinita y no llegue, hablo por mí, a experienciar la conciencia infinita? Y es justamente por eso que tenemos ese cuerpo, que es un cuerpo sutil, ¿no? Que es la mente, que nos hace ver la diversidad. Y esa diversidad está dentro de la conciencia infinita. Y en vez de enfocarme en la diversidad, tengo que enfocarme en la unidad, que es la conciencia infinita. Lo hago constantemente. Para mí es una práctica constante, en todo momento, absolutamente. Cuando estoy en el súper, cuando estoy en cualquier lugar. Y puedo llegar a que todo eso, dentro de las cosas que estoy eligiendo en el supermercado, sea también una meditación. Cuando veo a los otros seres abstraídos en sus problemas. Y dice que la naturaleza ilusoria de estas formas pensadas solo puede ser comprendida por la práctica intensa del yoga, no de otra manera. Yo siempre les he contado, ¿no es cierto?, que una vez le preguntaba a Baba y le decía, estando en el ashram, Baba, yo no puedo meditar, porque no es que no pueda, no tengo el tiempo para meditar, pues estoy muy ocupada. Y cuando ocupada en sus cosas, ¿no? Y en este caso también en atender a Ernesto, que me necesitaba, y a mis padres. Entonces no tenía el tiempo de levantarme temprano para meditar. Y Baba nos da una entrevista. Y en esa entrevista Baba va hablando de varios temas. Los he anotado, pero a veces no prestaba atención a lo que Baba iba diciendo porque me embelesaba en él. Pero en un momento dado, Baba se pone como en meditación, con las manos así todo, y dice, ¿ustedes creen que meditar es esto? Eso no es meditar. Cuando Baba dice esas palabras, como que yo despierto de ese embelesamiento y presto atención a lo que él dice. Dice, meditar es estar consciente de Dios las 24 horas del día. Y allí fue que dice eso, que lo he leído en otros mensajes, que cuando estoy barriendo mis malos pensamientos. Y él hacía el ademán de barrer. Cuando estoy cortando la verdura, y él hacía también el ademán de cortar, estoy cortando los lazos de mis malos hábitos. Y así todo. Entonces, desde ese momento que él dijo eso, fui tomando conciencia que todo lo que hagamos
todo, absolutamente todo, tiene que ser una meditación. Pero es una meditación cuando la mente está puesta en Dios. Hoy tengo la mente puesta en la conciencia infinita, porque sé que todos estamos en esa conciencia infinita. Y voy a dejar un tema para el final que acá me llamó la atención y que me gustó. Y también, y acá para terminar, ¿no? Lo que uno desea solo se materializa cuando el ser interno de uno mismo está absolutamente decidido a ello. Entonces la pregunta para mí sería, ¿cuándo el ser interno de uno mismo está absolutamente decidido a ello? ¿No? Interesante. Y dice, el que se concentra totalmente en un objeto, lo conoce perfectamente. Y concentrarse, en mi caso, y me ha pasado de estar en el Arran horas concentrada en Baba, sentado él allí delante, de que solo existe él. Cuando uno se concentra en algo sagrado, se vuelve ese algo sagrado. Y si uno se concentra en un objeto cualquiera, bueno, ya podemos saber a dónde podremos llegar de una manera o de la otra. Así que, para terminar, quería decir que en este párrafo creo que ahí está todo, absolutamente todo. Hasta en ese que dice, abandonen la idea de que la imaginación es algo real. Zaira. Qué lindo, Luina, qué lindo. Muchas gracias. Te esperamos al cierre. Vamos con Marco Erice, después Andrés. Om Si Sairam. Yo no sé, puedo decirlo como chiste, ¿no? Pero yo no sé si es que Albina miró mi libreto o yo miré el libreto de ella o anoche nos juntamos en el astral para hacer el mismo libreto. Realmente, Albina, digo, pero está hablando lo que yo iba a hablar. Hablando en serio. Tal vez nos conocemos, Marco. Jugando el rol de Jiva, ya que esta información queda luego en YouTube. Jugando el rol de Jiva, yo, como expresión de la conciencia infinita, digo, nada existe fuera de la conciencia infinita. Nada. Si nada existe, todo existe en ella, si es que es, siendo uno, manifestada de alguna forma. Desde ese lugar, recuerdo lo que dice Swami y lo que dice también Vasista, no existe el vacío. La conciencia se mueve en un espacio que es el llamado Chidakaya. Entonces, cualquier cosa que emane es dentro de ella, no puede existir nada fuera de ella. Si tenemos, a mi juicio, claridad de eso, de que nada existe fuera de la conciencia, el enfoque del estudio es más fácil. Entonces, cualquier cosa que aparezca es una simple expresión, manifestación, que si le colocamos el foco, la mirada, desde ese lugar como si fuera un objeto, es aparente, no es real. Swami nos dice claramente, y eso lo ha escrito y ya lo hemos repetido en otro círculo de estudios, en una carta, que las tres visiones son expresiones de la manifestación de la conciencia infinita. Pero la única visión que realmente es verdadera, pues las otras dos son falsas o aparentes, es la visión interior. Entonces,
la pregunta es, si hablamos de visión, ver, para poder ver, necesito luz, porque si no hay luz no puedo ver. Entonces, esa luz es uno de los atributos de la conciencia infinita que se llama Atma y Yoti, luz, la luz interior. Entonces, cuando Swami, y lo dice aquí en el texto también, nos dice, si miramos con los ojos externos, vamos a ver lo manifestado en el Bhutakaya. O sea, vamos a ver las cosas, pero lo que estamos viendo es apariencia de ser. No estamos viendo lo que es real. Si miramos con la visión de la mente, podremos llevar la imagen hacia el interior que se registrará en la memoria, que ya en realidad existe en la memoria, porque todo ya existe. Entonces, esa es la segunda visión, es la visión de la mente. También es aparente, no es real. La única visión es la visión cuando la mente va hacia adentro, en el sentido de hacia adentro, hacia el corazón, hacia el Hridayam, que también lo podemos ver en el afuera cuando vemos con el ojo detrás del ojo. ¿Qué significa eso? Son tres visiones. El asunto es dónde pongo el foco. Y como dice Swami, ya, y lo dicen también digamos, la psicología lo explica, ¿no? La imagen, o sea, la mente toma la imagen del punto al cual se dirige. Si yo estoy mirando la pantalla de lo que es en este momento donde estoy observando el Zoom, estoy viéndolo con el ojo externo. Inmediatamente observo, infiero, interpreto que hay personas detrás de esa pantalla, porque si miro a la pantalla, pues es apariencia, o sea, si miro aquí es apariencia, estoy viendo pura apariencia. Infiero que hay personas detrás con las cuales estoy hablando. Sí, ok, pero eso es el espacio de la mente. Pero cuando tengo la conciencia que yo sé que todo esto es Maya, o sea, apariencia de ser, entonces entiendo que todo esto que es aparente, que está jugando, es simplemente un juego, es algo que no existe, pero desde el enfoque de la realidad. Por eso Vasista habla de ir, no es totalmente irreal, ni totalmente irreal. El asunto es, ¿desde dónde estoy haciendo esa definición? Eso es importante entender. Aquel, como dice Vasista, y también lo dicen otros ejemplos, si yo coloco el foco y digo, como la mayoría de las personas hablan, desde la funcionalidad, mira esta pulsera de oro, el enfoque, la visión es errada, porque estoy colocando la mirada desde el ojo físico sobre lo que yo creo que es, sobre la pulsera, y no desde la percepción real que es oro en forma de pulsera. Pero voy más lejos, el oro en forma de pulsera también es conciencia, underground. Entonces, hay una de las cosas que puede nos ayudar desde el punto de vista de la modernidad de hoy. Imaginar a la conciencia como un software infinito. Y es interesante porque un software existe, pero no se ve. ¿Ya? Sí, se mueve a través de la corriente eléctrica, pero es un software. Entonces, tomemos la conciencia infinita como un software inteligente, ¿no? Infinito. Entonces, nada existe fuera de él. No lo veo perceptiblemente, pero funciona, existe. Entonces, el asunto es, ¿para qué nos sirve todo esto? Tanto Swami como Vasista dicen ahí, todo esto se puede lograr, y lo voy a leer. La naturaleza ilusoria de estas formas pensadas solo puede ser comprendida por la práctica intensa del yoga. Es interesante ver cómo, digamos, hay alineamiento total entre lo que dice Vasista y lo que dice Swami. Swami dice que uno de los atributos del intelecto, del buddhi, en el antakarana, es el yoga. Dice, el problema consiste en qué se entiende por yoga. Y la mayoría de las personas van por el hatha yoga,
de Patanjali, otros el Raja Yoga, otros el Karma Yoga, etcétera, diferentes formas de yoga. Pero Swami dice, en síntesis, yoga significa control de los sentidos. Y lo toma en el Taittiriya Upanishad como la cola del pájaro, que es aquel, como en un avión, que permite que la dirección no se pierda cuando es dirigida desde la cabeza. Si no hay un alineamiento entre la cabeza digamos, del avión y la cola del avión, digamos, el avión se va para cualquier lado, por más que la cabeza esté aquí, si no tiene el control desde la cola, digamos, que va llevando el eje. Marcos, Entonces, sí. en yoga yo tenía también entendido que es unión con Dios, ¿no? Si uno lo tiene que traducir a la palabra yoga. Es una de ellas, por eso la raíz es yug. Yug. De ahí viene la palabra yugo, el yugo. ¿Ya? O sea, el yug, que es lo unido, lo que existe, que no, digamos, la palabra yoga implica separación. Por lo tanto, busco la unión. Entonces estoy partiendo desde la base, que es Dvaita, la dualidad. Es correcto, desde el enfoque, digamos, general. Pero Swami, en su omnisciencia, viene a cambiar, inclusive a modificar e inclusive a desestructurar cosas que fueron mal interpretadas. Lo mismo que cuando dice el Dharma ha desaparecido. No, el Dharma no ha desaparecido. Lo que ha desaparecido es la práctica del Dharma, lo que ha caído, no el Dharma. El Dharma existe porque es uno de los atributos del intelecto, del Antakarana, no existe. O sea, es imposible que desaparezca porque es esencial, por más que sea expresión manifiesta. Para cerrar, para nosotros el para qué es importante. Entonces, la atención, la observación, como decía Albina, o sea, es decir, en la práctica diaria, cuando me estoy lavando los dientes, estoy hablando como expresión de la conciencia, Jiva, Marcos, ¿ok? Cuando estoy haciendo la acción de lavar los dientes, cuando estoy limpiando la cera, cuando estoy lavando los platos, como Swami lo dice, hazlo por Dios. Hazlo solo para Dios, o solo para mí, ¿no? O sea, en este caso era Krishna, para mí es Baba, Swami, o sea, tengo la imagen de Swami, a veces digo, oh, tengo que lavar los platos ahora. Pero Marcos, tú estás trabajando solo para Baba. Ups, me olvidé y voy a lavar los platos. Entonces, quiere decir, ¿no? Y cuando voy haciendo las cosas, la palabra limpiar la uso, la palabra purificación la uso desde los 20 años de edad. O sea, purificar todo el tiempo cuando respiro, purificar cuando lavo, purificar cuando estoy tomando un baño, purificar el cuerpo, purificar la mente. ¿Para qué? Que solamente exista pureza. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el foco de la mente esté canalizado exclusivamente en lo que es sattva, lo sagrado, lo puro, ¿ok? El equilibrio. Om Si Sai Ram. Qué lindo, Marco. Me hiciste acordar, yo trato de practicar lo que dice Albina, hacerlo todo para Dios, cuando le digo a mis hijos, che, pongan la mesa, y ponen los cubiertos todo torcidos, casi tirados. Y yo digo, yo le voy a preparar la mesa a Dios, y los pongo derechito, el plato, el vaso, pero luego pensando, digo, le estoy preparando la mesa a Dios. André, querido, adelante. Sairam, yo les voy a contar una experiencia muy brevemente, una experiencia personal que tuve y que para mí está relacionada con todo esto que estamos justamente conversando ahora, luego de la lectura. Yo en el año 2002, cuando hubo esa gran crisis económica en Argentina, bueno, tuve la suerte de que una persona me había regalado un pasaje para ir a India. En realidad era una clienta que yo le había hecho un trabajo muy largo y muy grande y no le había cobrado porque era muy amiga, y me regaló un pasaje a India. Y eran las conferencias internacionales de servicio. Y como Argentina comienza con a mí me tocó estar en primera o en segunda fila el día del cierre. Y Baba estaba muy cerquita mío, y cuando terminó la canción del coro, que era lo último del encuentro, yo noté que Baba me miraba fijamente y abría pero muy grandes sus dos ojos, al punto de que me dio casi pavor, casi miedo, les diría, porque es muy fuerte verlo a Sai Baba abrir tan grandes los ojos. Y yo no sé qué ocurrió en ese momento, pero es como si él me hubiera atrapado y hecho pasar a través de esos ojos, y yo pasé como una flecha.
y entré en una especie de estado de meditación muy profunda, porque realmente me salí de mi cuerpo, me olvidé de todo, no vi más nada de lo que había alrededor mío, y yo estaba de repente, de golpe, en una especie de punto donde veía todo el universo completo, y lo curioso era que parecía que mi globo ocular tuviera pupilas en los 360 grados del globo ocular, es decir, yo veía para arriba, para abajo, para atrás, para los costados, y era muy curioso porque yo sentía una sensación de amor tan grande, y de quietud tan absoluta. Fue la sensación más maravillosa que yo he tenido en toda mi vida. Creo que nada se compara a eso. Y lo curioso es que yo me daba cuenta, no lo puedo explicar bien, pero les aseguro que no había ni tiempo ni espacio. No sé explicárselos, no sé cómo ponérselos, pero yo me daba cuenta que no había tiempo y no había espacio. Yo era como un observador que está viendo una película maravillosa que está transcurriendo continuamente, y yo veo el principio, veo la mitad y veo el desenlace, veo el final a la misma vez. Y eso me encanta, me produce una sensación fabulosa, fantástica. Bueno, yo no creo que esto haya durado más de un minuto, o tal vez menos inclusive, pero para mí fueron como, no sé, como si hubiera sido 2 horas o 5 horas, mucho tiempo. Yo cuando volví, curiosamente, estuve 2 días era Guru Purnima ese día. Yo estuve 2 días medio mareado, medio boleado, con fiebre, algunos le llaman la fiebre de baba, y a veces cuando iba a la cantina a almorzar, de golpe me desviaba y no sabía dónde iba, y me veía que había llegado a otro lado. Siento que iba a almorzar. No, yo tengo que ir para la izquierda, por ejemplo, para donde está la cantina. Y yo siento que fue un atisbo muy chiquito de lo que vamos a lograr todos nosotros, los que estamos en este camino, y mucho más los que hemos tenido la bendición de llegar al yoga basista bueno, obra de Baba, de Dios, de nuestros actos, de nuestra constancia, del esfuerzo. Y realmente lo que yo sentí en ese momento, lo que mis células gozaron en esos 60 o 50 o 40 segundos de estar en el otro lado, le digo yo, por llamarlo de alguna manera, es decir, observando otra realidad que ahora yo nunca más logré una visión. He tenido meditaciones profundas donde he visto algo parecido, pero nunca llegué hasta ese punto. Yo creo que así como ¿cómo se llama? El hombre este del cuento, el que es un... Shibata. Sí, el que es un cirujano, una persona que Sí. está en la calle y que se libera, dice, ya no vuelve más a tener las experiencias, porque ya salió, inclusive este mundo en algún punto dice, no, ni siquiera vale mucho la pena. Lo dice en otra parte de lo que leíste hoy. Yo siento que todos vamos a llegar a eso, y realmente lo que yo pude sentir en ese cortito tiempo en el que, como les digo, tal vez fue un atisbo simplemente, como una especie de gotita de lo que vamos a ver, realmente les aseguro que fue lo más maravilloso que yo he podido experimentar en toda mi vida. Sairam. Qué lindo, que se repita, Andrés. Sairam. Sairam, que se repita, sí. Adelante, Teo, adelante, que no te expresaste el sábado pasado. Bueno, Sairam, gracias, Horacio. Bueno, yo marqué algunas partes del libro cuando lo estaba leyendo, y con las explicaciones de Albina, la verdad que ella me ha dado respuestas, pero igualmente lo voy a comentar. Acá donde dice, en el corazón de la conciencia infinita existen todas las cosas y nosotros experienciamos lo que vemos en él. Yo siempre me preguntaba por qué, si cada uno vemos lo que imaginamos, ¿por qué las otras personas podían ver y sentir lo que yo estaba pensando o viendo? Por ejemplo, cuando uno ve una montaña, un paisaje, algo hermoso, la otra persona experimenta lo mismo. O un dolor y la otra persona experimenta lo mismo. Y ahora me doy cuenta y comprendo de que es porque todo estamos dentro de la misma conciencia. O sea que me dio una explicación lindísima que me va a servir para siempre. Me abrió los ojos. Y por otro lado,
también marqué que lo que uno desea solo se materializa cuando el ser interno de uno mismo está absolutamente decidido a ello. Quiere decir entonces que debemos de poner mucho cuidado en lo que pensamos, porque tarde o temprano estaremos totalmente concentrados en ese objeto pensado. Bueno, y se materializará. Y la otra parte que marqué es, por medio de una concentración unidireccional e intensa sobre una idea, se puede alcanzar el fruto de esa idea y se puede llegar a ser un hombre ignorante o un hombre de conocimiento. Y ha sucedido grandes acontecimientos para beneficio de la humanidad justamente por la mente que se direccionó en algún momento de la historia, por ejemplo, en el caso de las vacunas o de algún acontecimiento importante para la humanidad. Pero también, también se ha producido pensamientos unidireccionales para las guerras, para la destrucción. Y el otro párrafo que marqué dice: este es el destino del mendigo y todos los seres vivientes. Bueno, voy a leer un poquito más. El ser que olvida su inseparabilidad del Ser Supremo imagina que sus ideas son independientes de la conciencia y completamente reales y sustanciales en sí mismas. Y el mendigo que somos todos va cambiando de diferentes formas de nacimiento en nacimiento, y ninguna forma adquirida por la mente se conoce o se acuerda una de la otra. O sea que nacimiento tras nacimiento uno se va olvidando de sus vidas anteriores. Hemos sido una planta, una flor, una abeja, un elefante, hasta que logramos a despertarnos en la conciencia suprema y volvemos a la morada de Rudra. Esas son las partes que yo fui marcando del libro, entre otras, hay muchas y todo es muy lindo, pero fue lo que más me llamó la atención y me han explicado absolutamente todo, Marcos, Erice y Albina, a quienes les agradezco, y Horacio, que con la paciencia infinita con la paciencia de basista que nos lee siempre este libro. Muchas gracias. Sairán. Gracias, Teo, gracias. Antes de pasar a Sebastián, cuando decías lo que estabas manifestando, recordaba la importancia que tiene en esto, entre comillas, de sembrar ideas, sobre todo en los niños, en la educación de los niños, cuando uno le dice, vos sos bueno, vos sos inteligente, vos sos exitoso, vos sos saludable, y sembrar, porque el otro se va convenciendo de lo positivo, por eso van y dice, vean lo bueno, hagan lo bueno, digan lo bueno. Pero, ¿cómo te sentís? Y me siento mal. No, me siento bien, estoy feliz, soy saludable, soy exitoso, soy poderoso. Y a eso nos convertimos. Vamos con un poderoso, Sebastián, el poderoso Sebastián. Sairam, gracias a Swami, gracias a todos los hermanitos, están tan inspirados, están tan afilados. Hermosa la introducción de Albina y las reflexiones de al inicio, como siempre. Y escuchando por ahí unas otras líneas de pensamiento, cuando donde dice ya esas partes, me acordaba del Gita, cuando el Gita dice desear algo es como rezar para que se produzca. Entonces, si uno tiene un deseo intenso por algo, generalmente el universo va a traer el fruto de ese anhelo que uno está teniendo. Y también pensaba en algunos métodos, como el método Silva, que usan también las técnicas de visualización para entrar en esa plasticidad de esta malla, digamos, y ver
cómo realmente actúa como una ilusión y cosas que nosotros estamos visualizando, imaginando, encuentran su concreción. Dentro del yoga, dentro de la Ashtanga Yoga, es uno de los 8 pasos, que es el que se llama Dharana, que es la técnica de visualización. Algunos sistemas y también en las corrientes de la India, en el taoísmo, también hablan de la visualización. Yo también reflexiono acerca de esto, bueno, lo que decía Buda, que todos nuestros deseos siempre tienen una cuota de pesar cuando se concretan, digamos. Entonces, esto de que para alcanzar la liberación uno tiene que trascender este deseo. Si bien descubre esta naturaleza del mundo, donde cuando deseamos las cosas se van concretando, saber que no se trata de quedarnos ahí, sino que se trata de descubrir esta conciencia que nos tiene a todos unidos como un solo ser, como reflexionaba Gerardo la clase pasada cuando le preguntaba a Ramana Maharshi acerca de cómo debíamos tratar a las otras personas, y Ramana Maharshi decía que no había otras personas, que somos todos uno. Me parece una reflexión muy reveladora y muy hermosa, porque nos invita a mirar a ese punto donde la conciencia se expresa como lo que está detrás de cada uno de nosotros y nos lleva a poder descubrir esa sensación de unidad, como cuando Jesús decía, porque cuando le diste de comer al hambriento, a mí me diste de comer, cuando abrigaste al que tenía frío, a mí me abrigaste, cuando visitaste al que estaba preso, a mí me visitaste, y descubrir que es algo que todos podemos acceder a esa conciencia de unidad, o como la hermana recién hablaba, de cuando somos empáticos, y algo de lo que le está pasando al otro también nos resuena, y eso habla de un cierto nivel espiritual. Porque si uno no siente nada de empatía, quiere decir que está desconectado de esa cadena de conciencia que nos une. Bueno, como sabemos, es un tema que yo también anoche me puse a leer y subrayé un montón de cosas, y también me resonó esta parte donde dice que si bien Indra está en su palacio en el cielo, también está en todos los lugares donde se le ora. Y de vuelta hablamos de esta cualidad de la divinidad, digamos, de su omnipresencia. Y bueno, no me quiero ir por las ramas. Muchas gracias, Sairam. Gracias, Que Seba, tengan gracias. un bendecido día. Sairam. Gracias. Vamos con Claudio, después Dardo. Sairam, buen día. Me anoté algunas cosas con lo que fui escuchando de cada uno y lo que me quedó de la lectura. Y me anoté, por ejemplo, que la noción de sujeto lleva en sí la naturaleza cambiante del tiempo, con lo cual el foco de atención determina la realidad que experimentamos. Si prestamos atención a la pantalla y vemos imágenes, vamos a creer que cada uno de los que se está viendo y escuchando, además inferimos que detrás, en cada habitación, en cada lugar, cada uno está pensando, escuchando, expresándose. Pero también pensé en algo que cuando lo escuché me sorprendió, y es, mientras esto ocurre, observar al que observa. Como que estar mirando un reloj mientras el segundero va corriendo, sin perder la atención de lo que es la sensación de sujeto, que incluye el cuerpo, lo que interpreta esa mente, mientras el segundero va corriendo, por así decirlo, como algo práctico. También pensé que todo lo que uno escucha acá es tan maravilloso, expresado directamente cuando vos lees, Horacio, pero también cuando cada uno
vuelca la sensación que le causa la lectura. Y pensaba en eso que comentó Albina de las burbujas, ¿no? Las burbujas son es jabón con agua, ¿no? Que se van agrandando, y si uno se pone a fijar en el reflejo de las burbujas va a ver la luz, ¿no? Sí, va a haber imágenes incluso, dependiendo del tamaño, y si uno se fija en eso, van a reflejar algo que no es el jabón con el agua, sino que lo que se refleja en ello. Entonces, digo, qué importante este círculo de estudios para ver lo que está ocurriendo adentro de uno mientras escucha, mientras va cambiando desde escuchar tu lectura y cómo cada una de esas burbujas de interpretaciones nos dan como distintas perspectivas. Por eso también me parece muy valioso la manera en que está escrito el yoga vasista, en forma de alegorías que son siempre patrones repetitivos, pero siempre novedosos por otro lado. Entonces estamos como teniendo una posibilidad de ir viendo cada vez desde otras perspectivas, como quizás esto es lo que acabo de decir de la manera en que cada uno interpretamos. Así que estoy muy agradecido y contento, muy alegre por poder participar todos los sábados acá de este grupo. Sayram. Qué lindo aporte, Claudio. Gracias. Dardo, querido. Bueno, gracias, Horacio. Yo voy a contar una experiencia, así como contó Andrés, que también es parecida pero distinta. Y en realidad tiene que ver con muchas cosas de las que hoy tenemos en la lectura, e incluso con la introducción de Albina, donde habla de la meditación, de la concentración, y en este caso de la lectura de hoy, de la concentración unidireccional. Tiene que ver también con la expansión de la conciencia, como dice, los poderes de los siddhis, los poderes de los yogis, esos siddhis que se llaman, es porque la conciencia se expande ilimitadamente o se contrae. Por eso pueden lograr esos poderes de estar en varios lados a la vez, o desaparecer, o volar, no sé qué otros poderes tendrán. Y es muy interesante el tema también nombró el tema de la mente, que el tiempo y la mente, ¿cómo se combinan? Parece que, como dice el Gabasista, el tiempo es solo una idea en la mente. Entonces, con toda esta combinación de cosas, esta experiencia tiene mucho sentido, porque yo pensaba, la experiencia que yo tuve, yo pensaba que el yoga también se habló, era, bueno, la concentración, la meditación, como Albina bien contó que Baba le enseñó que no es estar así, también se puede lograr, obviamente, haciendo Hatha Yoga, pero no es exclusivamente del Hatha Yoga, de las posturas. Entonces, puede ser durante las 24 horas, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y justamente lo que a mí me pasa, lo que pasó en aquella experiencia es tremendamente, yo les había comentado, en un deporte mundano como fútbol, como cualquier otra cosa, en el motocross. Yo les había comentado que practicaba motocross, y supe hacer bastantes carreras de motocross, que es en la tierra, con un montón de saltos y todo eso, a una velocidad bastante importante. En esa situación, la concentración, desde que está el partidor, que salen todos a fondo, lleno de tierra, y empiezan las curvas y los saltos, es impresionante, porque hemos descubierto, los que corríamos con ese deporte, que donde vos perdés un segundo la concentración, hay un accidente. Entonces, todos queremos evitar un accidente en moto, ¿no? Entonces, para hacer bien el deporte, la concentración era un factor fundamental, unidireccional. Solo mirar ahí, no podés mirar, ni siquiera pensar en algo del trabajo, de tu casa, de tu pariente, ni de nada. ¿Por qué? Viene el accidente. Entonces, en esa concentración, yo me daba cuenta que era una meditación en sí misma todos los 15, 20 minutos de carrera, porque después de terminar cada carrera, tenía
una paz tremenda adentro mío, era algo increíble, no podía explicarlo, porque la concentración fue mantenida, en vez de hacer OM, en algo muy mundano como correr en una moto, fue mantenida durante muchos minutos ahí, y ese estado se logró. Pero lo más increíble es lo que me pasó unas 3 o 4 veces a lo largo de muchos años, ¿no?, de carreras. Pasa lo siguiente, en nosotros, cuando hay una largada y se enriedan todos entre la tierra y no se ve nada, vos vas muy concentrado y no podés estar atento a todo, entonces, pero querés saber en qué posición vas. Yo largué y bueno, voy quinto, sexto, octavo, porque ahí tenés que ir armando tu estrategia de carrera. Entonces es imposible mirar a ver cómo vas en ese enredo de motos que salen y van a lo loco, ¿no? Vamos a decir así. ¿Y qué es lo que pasa? La posibilidad de mirar cómo uno va es que un mecánico que está adelante o un compañero tuyo te hace señas y todo. Bueno, pero no valiéndote de este muchacho que te indica cómo vas en la posición de la carrera, ¿qué haces? Y la única posibilidad que tenemos es, en un salto, que es a mucha velocidad, hay un par de segundos que uno puede pegar una mirada a ver quién viene atrás, por lo menos, si lo va a pasar, no lo va a pasar, si es un corredor muy bueno, o si hay que acelerar uno el paso para que no lo pasen. Entonces en esa situación uno mira sobre todo quién viene atrás para ver si puede manejar más tranquilo o tiene que apurar más. Bueno, y lo que viene a continuación es lo que me pasó unas 3 veces, calculo, en todos estos años. En esa situación de tanta concentración, miro para atrás en una carrera específica, en 3 veces fue, y el tiempo como que se detiene. A esa velocidad, a ese batifondo de cosas, se detiene el tiempo en el sentido de que esos 2 o 3 segundos que demora en el aire la moto, yo giro la cabeza y puedo ver no solo quién viene atrás, sino todos los que vienen atrás, mirar para el público y ver quiénes están en el público, ver el relator, ver los autos estacionados más allá. Es decir, lo que contó recién Andrés, que se pierde vamos a decir, como que uno tiene ojos por todos lados, 360 grados de visión y el tiempo que quiere. Es decir, se detiene, no sé cómo esa conciencia se expande, no sé cómo sucede, se expande de una forma que tenés la capacidad de ver todo lo que te está rodeando y en el tiempo mucho más de 2 segundos, porque podés apreciar todo. Eso fue impresionante. Entonces yo ahí me di cuenta que que no hace falta sentarse ahí, como dijo Albina, a ponerse en flor de loto. En cualquier momento que uno logra esa concentración en un solo punto, puede expandirse la conciencia. Y no solo en estos, también me pasó en otra situación, contaré algún otro día, que de peligro, de mucho peligro, donde nos roban y demás. A mí y otras personas sucede otra vez esta expansión de conciencia que puedo captar todo durante un montón de tiempo en solo segundos. Así que ahí es pavoroso, como dice acá, ponerse a pensar en los movimientos que tiene Maya, en las tretas que hacen. Porque al final el tiempo entonces solo, como dice acá, es una imaginación de la mente. Se hace tan elástico que uno puede ver todo eso y solo dura 2 segundos o 3 el espacio, el periodo. Así que, bueno, eso quería contar para que quede claro que podemos lograrlo en cualquier cosa mundana y en cualquier momento. Qué bueno. Estar atento también a las experiencias, pues todo es espiritual, no hay nada mundano, todo es espiritual. Estar atento. Mónica, adelante, Mónica. Acá estoy. Buen día. Estaba escuchando, la verdad que también estaba tratando de terminar mi conclusión y en referente al texto, a mi punto de vista, hace hincapié en Maya. Voy a destacar algunas oraciones sobre la búsqueda del mendigo, donde dice: así es la prodigiosa Maya que tanto desconcierta al género humano. Todo brota en la pura conciencia infinita
como una apariencia impura. Y por ahí larga, Maya tiene cualidades limitadas y limitantes, las cuales son superadas por el conocimiento de la verdad, o sea, no con la ignorancia, que también lo dice. Bueno, con estas lecturas sagradas, nosotros, y voy a tratar de hablar en plural, estamos tratando de capturar o obstaculizar esa malla para que no sea efectiva y pierda su poder de no dejarnos ver la verdad. Y acá viene la conclusión que estaba terminando. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué trabajamos con estos textos? Y concluyo que porque ya no somos buscadores de la verdad. Ese buscar nos trajo a este libro, que como bien decíamos, no es fácil y no cualquiera llega a este libro o lo puede sostener, digamos, en el tiempo. Nuestra búsqueda terminó al saber que es la conciencia de Rudra o conciencia infinita la que hoy, presente, la que hoy nos empuja a investigar. Y esto me recordó que el espíritu de investigación es uno de los 4 guardianes de Moksha. O sea, ya no somos ignorantes en esto. Hemos buscado y nos encontramos con uno de los pilares. No nos hemos encontrado con cualquier cosa. Y considero que en eso estamos investigando. Que ahora estamos con este verbo, estamos investigando a través de este libro. Somos investigadores de la verdad. Ya encontramos la diferencia entre lo fugaz y lo eterno a través de la autoindagación. Después pensaba, a ver, esto lo pensaba, me acosté con esta idea anoche, a ver si la puedo reflejar. Hay millones de buscadores que no saben lo que buscan. Incluso hay mucho egoísmo, deseos e intereses propios en los corazones. La pregunta sería, ¿desde dónde buscamos? Como humanidad e individuos hemos encontrado muchos logros. Hemos aprendido a escribir, a leer poderosos escritos, a recitar mantras. Hemos aprendido a entender diferentes enseñanzas. Incluso hemos entendido que la búsqueda es interna. Pero aún no aprendemos a controlar los sentidos. ¿Podemos mantener una mente estable y enfocada como el mendigo en su meditación? ¿Podemos acaso sostener un estado de ecuanimidad todo el tiempo? El texto continúa y dice, a ver, la diversidad surge en el estado de olvido y se desvanece cuando comenzamos a investigar. ¿Acaso no estamos a través de este texto investigando? ¿Y qué es lo que estamos investigando? La manera de poner en práctica este yoga. Y también sabemos que cuando nuestro corazón es puro, nuestra intención también es pura. Y es ahí cuando surge el contacto con el ser. Por eso tomo como conclusión del texto, cuando dice, el investigador existe sin duda alguna, y este es el estado supremo. ¿Por qué les digo que hemos pasado de ser buscadores a ser investigadores? Porque los textos insisten en el valor de la práctica, y de alguna manera estamos viendo cómo usar estas herramientas. ¿Para seguir qué? Para seguir investigando la naturaleza de nuestra divinidad. Y de alguna manera controlar los sentidos y tener un poco más de ecuanimidad en nuestras vidas. Entonces, puedo decir,
que estamos en el estado supremo, que es el de investigar, y que es la propia conciencia suprema la que nos anima. Y cierro con algo que Albina me recordó. Me costó un poco traer la frase, pero es una frase de Baba que decía: cuando realizamos una búsqueda interior, nuestras experiencias externas se tornan sagradas. Sairán. Qué lindo, Mónica, qué lindo. Antes de pasar a Eva y Marconi, y lo que dijiste sobre si estamos o no preparados, ¿no? para la búsqueda de la verdad, esta Atma Vichara, y la investigación y demás. Muchas preguntas que me Sí. vienen siempre. Compartí, lo voy a leer, una frase que le compartí a Claudio María Domínguez, que siempre pone frases así que compartimos, del escritor de la serie Game of Thrones, que seguro muchos la han visto, que dice: la gente suele afirmar tener hambre de la verdad, pero detestan el sabor cuando se la sirves. Me pareció genial con esto de estar preparado. Queremos la verdad, pues estamos preparados para la verdad. Sí. Esta frase, Sí. la gente suele afirmar tener hambre de la verdad, pero detestan el sabor cuando se la sirves. Es que el proceso no es fácil, se me ocurre, ¿no? No es fácil sostener. Ni siquiera a veces me cuesta hasta sostener la lectura, que lo he podido lograr con el grupo. No es Claro, fácil. claro. Gracias, Mónica. Adelante, Eva, después Marconi. Muy buenos días, hermanos. En el proceso de la lectura y con lo que van mis hermanos exponiendo, se me ha presentado una duda en cuál es la diferencia cuando decimos Brahma y Brahman. Quizás alguien me pueda un poco más ampliar el concepto y salir de las dudas. Sairán. Gracias, Eva. Marco Arices lo ha explicado muchas veces. Lo que pasa es que desde mi punto de vista yo prefiero entonar mal, pero que quede claro a los ignorantes que somos. Porque, por ejemplo, el jiva, me gusta decirlo jiva con J, si bien se pronuncia Shiva, pero lo confundo con el Shiva de la Trimurti. Entonces, también adrede pronuncio mal, pero para que quede bien claro a qué concepto me refiero. Pero después a lo mejor Marco Erice te lo... o hacelo ahora, Marco, sintéticamente. Se lee Brahman, pero se pronuncia Brahman. ¿Ya? Brahman se escribe Brahman. La segunda no es Brahma. Si se nota en sánscrito se ven los acentos, es Brahma. O sea, o Brahma, como dice Horacio, pero es Brahma. Entonces, Brahman es la conciencia infinita. Brahma es el primer jiva, es al que le llaman también el creador, la conciencia cósmica. Ese es uno de los nombres. Buenísimo, buenísimo. Y repito, me gusta leerlo como a lo bestia, como decía mi mamá, porque así se entiende y no se confunde. Para mí es Brahman, es el sinónimo de la conciencia de Dios. Y Brahma, Vishnu y Shiva. Y adelante, Marconi. Solo una cosa que quiero decir. Cuando la faca, se quiere afilar la faca va a cortar, El cuchillo. Cuchillo, sí. Cuando se va a afilar el cuchillo, se puede después cortar muy mejor sin aplicar mucha fuerza en el cuchillo. Entonces, la mente también funciona así. Y podemos decir que el filo de la mente es la concentración que hace que el cuchillo tenga un ángulo muy pequeño. Cuanto más pequeño el ángulo, mejor será el corte del cuchillo. Entonces,
la meditación necesita como un paso anterior el ejercicio de la concentración posibilita que podamos simplificar, decimos así, el proceso de aplicación de nuestra fuerza mental para obtener los resultados que queremos en la concentración. Bueno, solo es eso. Gracias. Gracias, gracias, Marconi, muchas gracias. Gerardo, adelante, Gerardo. Zairán, buen día a todos. La verdad que con las exposiciones que han hecho fantásticas y muy claras, ya creo que lo que iba a decir está dicho, lo que dijo Teo, el Seba, bueno, todos en general lo han dicho ya. A mí solamente me quedaría pensar, estaba reflexionando sobre esta parte donde dice que lo mismo que leía recién Mónica, ¿no? Pero por medio de una concentración unidireccional e intensa sobre una idea se puede alcanzar el fruto de esa idea. Y pensaba a nivel de esta realidad, ¿no? De esta maya, entre comillas, realidad, los hechos históricos que hemos vivido con algunos dictadores tan poderosos en un tiempo, por ejemplo en Alemania, que estaban enfocados en una idea y los resultados que estuvieron, o otro como, qué sé yo, como Gandhi en India, que era una persona con una idea enfocada en su objetivo. Pensaba esta cuestión, ¿no? De cuando tenemos una concentración unidireccional, ¿no? E intensa sobre una idea y el fruto de lo que podemos hacer, lo poderoso, entre comillas, que puede llegar a ser ese hecho, ¿no? De estar concentrados unidireccionalmente. Y bueno, de última, lo que yo puedo referir es nada más que la importancia de la práctica namasmarana, ¿no? Lo vuelvo a escuchar otra vez y lo vuelvo a como que cada vez repite y repite el yoga vasista sobre estas cosas y siento como que va dando vueltas, como dijo Claudio, ¿no es cierto? Tan claramente lo dijo. Es como que también siento como que este libro da vueltas sobre lo mismo, pero con distintos aspectos. Entonces es maravilloso, estoy muy feliz de estar en este círculo de estudio y la verdad que creo que somos todos bendecidos por Dios para haber llegado acá. Zairán, un abrazo grande. Zairán. Qué lindo, Gerardo. Antes de pasar a Miguel, el sábado pasado mi señora me dijo, con respecto a lo que decís, ¿y qué leyeron? Y se me hizo una laguna y le dije que todo es conciencia. Como que siempre leemos lo mismo. Claro, tal cual. Zairán. Gracias, Gerardo. Miguel, a ver cómo anda tu internet, que el sábado pasado se te cortaba. Om Sri Sai Ram, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por los aportes que han realizado hoy. Y de la lectura del yoga vashista me ha llamado a mí la atención acerca del término de los siddhis o los poderes sobrenaturales, que son el resultado pues, de la contracción o la expansión sin límites. Me llama la atención en el sentido de que estos poderes, estos siddhis, nos pueden hacer también en algún momento perder, porque para poder ejercer esos siddhis nosotros necesitamos al otro, a la otra persona para que vea los siddhis. Entonces, mientras haya seres separados, no hay unidad. Y entonces, pues si no hay unidad, entonces no nos estamos realizando, ¿verdad? Únicamente era eso lo que quería destacar. Qué lindo, Miguel, se te escuchó 10 puntos. Muchas gracias. Juan, pensé que te ibas a ir, como se despidieron y nos saludan a todos, Raúl, Marco Echeverri, Guillermo. Adelante, Juan. Sí,
Bueno, poco puedo agregar después de todo lo que han dicho. Agregaría una cosa a algo que dijo Gerardo, ¿no? No solamente los dictadores, pensá en los investigadores, pensá en Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, si ahí no hubo concentración unidireccional, como también hay en personajes que hicieron muchos aportes a la humanidad. Ahora, volviendo al texto, la cosa que me impactó es que también la dijo Mónica. El jiva, el cuerpo y todo lo demás no son sino reflexiones o apariencias del ser supremo. Todos los movimientos del universo ocurren en la única conciencia infinita, que solo es conciencia y nada más es conciencia. No hay movimiento ni ausencia de movimiento, no hay ni uno ni mucho, lo que es como es. Y acá viene la frase que citó también Mónica: la diversidad surge en el estado de olvido y se desvanece cuando comenzamos la investigación. Y aquí lo reporto a mi mundanidad. ¿Cuántas veces uno se encuentra en situaciones complicadas y ve 20.000 facetas, 20.000 divisiones de todo, todos soy distinto a esto, soy distinto al otro, soy distinto al otro? Y de repente, por una circunstancia astral o lo que sea, si en nosotros aparece una cintilla de amor o de apertura, toda esta diversidad se empieza a desaparecer. Es decir, cuando despolvoreamos de nuestro olvido lo que realmente somos, conciencia infinita, Dios para darle un nombre, amor para darle un nombre mucho más tangible, aunque sea una cintilla de tipo amor mundano, es una reflexión de una cosa mucho más profunda que es el amor divino, y ese para mí es el Dios. Entonces, cuando despolvoreamos todo y sacamos a ese Dios dentro de nosotros del olvido, toda esa diversidad desaparece. Eso es lo que me quedó de esta lectura. Sairán, gracias. Sí, Juan, sí, muchas gracias, Juan. Antes de pasar a Albina, no sé si está Cristian o si está Dani, o si están ambos, que no los veo en imágenes. Estuvo Julio con nosotros, también se retiró. Cristian, adelante, Cristian. En realidad estoy en el negocio y voy captando todo así, salpicando. Pero bueno, un poco anoche en un círculo de estudio que nosotros también nos juntamos con unos amigos, tocábamos el tema de la mente, y bueno, un poco de lo que explica, me recordaba mucho a mi profesor de Reiki, a Albina, porque siempre nos decía eso de lo importante de estar presente. Nuestro profesor nos decía: cuando estén pelando papas, pelen papas. Esto también era de bote baba. Y bueno, es como que esto de que siempre nos vienen diciendo lo mismo, que espero que en algún momento nos entre, porque son libros de tantos años, de miles, y como que el mensaje es bastante claro, es empezar a estar en este presente que se nos dispara tanto, ¿no? Pero bueno, la mente es una herramienta maravillosa, bien usada, y estamos, creo que, metiéndole toda esta información buena, es una forma de lavarla, de sacar de todo este sistema que está hecho para que nos perdamos un poco en el camino y nos volvamos a descubrir que somos esa divinidad, eso que dice Baba siempre, que todos somos dioses. Así que creo que todos estos estudios y todas estas palabras de los sabios es como si fuese una cascada de agua que va haciendo rebalsar la suciedad del vaso, y creo que va bárbaro. Pero bueno, ahora estoy armando unas cositas acá del negocio y escuchando acá, así que tampoco estoy, si estoy armando la cosita, estoy armando, así que ya estoy haciendo mal la tarea. Tendría que estar solo escuchando esto, pero bueno, me voy aprendiendo. Eso, gracias. Un abrazo, Cristian, un abrazo. Gracias. Albina, querida, al cierre, Albina.
Bueno, qué lindo todo lo que escuché, porque aparte me va llevando a otras y a otras ideas, lo cual es la característica de mi mente. Pero de hecho, debo decir que no me cuesta concentrarme. Me resulta relativamente fácil y gracias a mamá. Y estaba pensando, a medida que hablaba, que todo este universo, o todos los universos, son como un rompecabezas, un puzzle, que nos parecen fragmentados, todos piecitas por aquí y por allá, divididos. Y para armar un rompecabezas, o un puzzle, como se le llama, se necesita concentración. Y viene justamente a esta frase que dice aquí Bajista, que cada cosa aparece como si estuviera fragmentada. Y cuando vamos obteniendo el conocimiento, es como que vamos poniendo cada pieza en su lugar y nos vamos dando cuenta que también cada uno de estos jivas somos parte, somos también esa pieza en la cual se arma el rompecabezas. Si una de ellas falta, queda incompleto. Cuando se completa, se nota la unidad en todo. Y se me ocurrió que así es, con todo este conocimiento que vamos obteniendo. Vamos poniendo cada cosa en su lugar. Y nos vamos dando cuenta que todo está dentro de la conciencia infinita. Esas piezas fragmentadas o luego armadas correctamente para darnos esa, digamos, esa unidad, para ver esa unidad. Y dice, ya te he dicho, que todo eso es relativamente real y no completamente irreal. Porque todas estas ilusiones se manifiestan en el todo. La causa permanece en la causa. O sea, que ya sean piezas fragmentadas o completo ese rompecabezas, todo es el todo. Como dije antes, utilizo mucho mi imaginación para ir comprendiendo y comprendiéndome a mí misma. Cada uno puede tener su técnica, pero bueno, esa es la mía. Y voy a retomar un punto que es el que me llamó la atención, ¿no? Cuando hablando de este monje, mendigo y demás, dice, y por fin lo encontré, pero no estaba en este universo, sino en otro casi exactamente igual a este, pero creado por otro Brahma, como dice. Fíjense que es extraordinario. Nosotros estamos en un planeta que si lo vemos en la galaxia, en la Vía Láctea, es un puntito. Y la galaxia de la Vía Láctea es una entre millones y millones.
de este universo. Imaginen todos los universos, todo eso dentro de la conciencia infinita. Y en todos esos universos estamos como conciencia infinita. Y también viviendo distintas experiencias. Este Jiva, acá con esta forma, está viviendo acá en este planeta una experiencia. Y muchísimas otras en los otros universos. A lo mejor más atrasada, más adelantada. Pero eso nos tiene que dar una idea de la inmensidad que significa, por darle una palabra a la inmensidad, porque es una infinitud, la conciencia. La conciencia infinita. Y a mí me gusta pensar en todo esto, porque también me gusta la astronomía. Entonces, me lleva a que mi imaginación imagine todo eso, e imagine que hay otras Salvinas con otro cuerpo, con otra imagen, con otro nombre, y con otra, digamos, con una apertura total de conciencia, o por allí recién comenzando. Por eso me llamó la atención este párrafo. Dice, hay muchos Brahmas, hay muchos creadores, y seguirá viéndolos en el futuro. Siempre me pregunté, pero siempre ateniéndome a este universo, que sé por Vajista, ¿no es cierto?, que vuelve Brahma, Vishnu y Shiva nuevamente, ¿cuándo se liberarán ellos también de todo esto? Puesto que están, entre comillas, encadenados a cada creación. Y no tengo la respuesta, o por allí la respuesta está en que si un Jiva se libera, también se liberan ellos. No lo sé, es algo que pienso. Y dice, en esta misma asamblea hay muchos sabios y santos brahmanes que mantienen la idea de ser otros seres en mundo distinto a este, que es lo que yo les comentaba que pensaba. Y esa es la naturaleza de Maya. Y acá viene el golpe de la masa final, porque pensando eso, estoy siempre metida en la Maya. Lo que tengo que hacer es estar consciente de que todo es conciencia y nada más. Así que esto quería decirles, comentarles, porque la mente, por lo menos a mí, me va a llevar a infinitos universos. Y eso me apasiona. Pero en realidad, en lo que debo estar concentrada constantemente, es que todo es conciencia. Aira. Qué lindo, Albina. Creo que fue Claudio el sábado pasado que dijo: lo que tengo que hacer es dejar de pensar. Creo que había sido vos, Claudio, ¿no? O el otro sábado. Exacto, Qué lindo, es lo bueno. que tengo que dejar de hacer. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, interesante. Sobre el silencio, sábado que viene nos va a hablar Basista, sobre el silencio. Vamos a estar todo en mute. Om.
Shanti, Shanti, Shanti. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, hermoso círculo, como siempre. Sairam.